presentar a mi amigo Guillermo Cambasaguas, doctor ingeniero naval, está licenciado en informática, ha dedicado 4 años al tema naval de su vida y 30 años al tema de la aviación. Yo diría de la aviación de alto vuelo, porque realmente los carros que han enseñado son así. Él es un hombre, al margen de esto, que tiene su vida interior, que la expresa de formas diferentes. Por un lado, con el pincel. Con el ojo hace un cuadro y es un hombre que yo creo que abrevia de necesita todo de él, porque desde paisajes urbanos, paisajes rurales, de flora, fauna, mar, ríos, etc. Es decir, también las prácticas, ha tocado ha realizado muchas exposiciones siempre con éxito en varias partes, en varios países. También es otra faceta que cambia el pincel por la turística. Y entonces esto es otra faceta suya que le da la ocasión de poner su ingenio, su creación, en favor de poder poner su focalización en temas que son misteriosos, que no están ahí ocultos, que no sabemos bien y muchos muy opacos. Entonces, a veces se tiene como una especie de rayos X que apunta bien. Hoy nos va a traer un tema que es de importancia vital para la humanidad, que es cuál es el futuro de la humanidad. Pues es capaz de leer y aguantar el Génesis para, a continuación, relacionarlo con la genética. Por otra parte, lo puede relacionar también su conferencia con la nanotecnología o con la robótica. No es frecuente que acceda fácilmente a las conferencias y son muchos los que lo piden, pero no dan respuesta. Y hoy, una vez más, nos ha asociado con una de sus conferencias policiales. Y un secreto para terminar. Nuestro conferenciante de hoy es el tercer socio de la Sociedad Española de Farmacología y Tradiciones Populares. Perdón, la Sociedad Española de Farmacología, que es la sociedad que determina así. Este hombre, un día tal como 20 de diciembre de 1973, han pasado más de 41 años, se afilió como socio a nuestra entidad. Y se da la circunstancia de que estamos aquí los 3 primeros socios que ha tenido la sociedad, pues ya no lo digo, pues ya es en la lista. Segundo, María Carmen de Vicente, que es coordinadora general de estas conferencias y coordinadora general también de la asociación. Y yo mismo, como presidente de la Asociación de Farmacología, desde unos días antes de afiliarse, acabamos de registrarla en la Dirección General de Seguridad. Entonces, pues unos días antes de que se afiliase Guillermo. Seguramente si se afiliaba antes, sería presidente, porque yo de hecho mucho más que yo. Quería decir que, para terminar, voy a hacerle un obsequio que supongo que le gustará tener. Yo le voy a mostrar al público y luego se lo mostraré. Se trata de la entrega que hace nuestro conferenciante, lo ponemos más alto para que lo vean todos, hace nuestro conferenciante
al profesor José Manuel Rodríguez Delgado en el ciclo de conferencias que nosotros dábamos en la Universidad Complutense, en el aula que tenía en San Bernardo. Y la conferencia de clausura siempre se daba en el Paraninfo de la universidad, y es donde sale en este momento. Así que yo le hago entrega a Guillermo de esa foto de antología. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ramos. Yo creo que te has pasado un poco, pero bueno. El tema que vamos a hablar hoy, el término hijo del hombre es un término que aparece en varios pasajes de la Biblia, en varios textos proféticos y aunque los interpretadores de la Biblia y estudiosos de la Biblia al término hijo del hombre lo asimilan a Jesucristo, pero no deja de ser una idea, porque hijo del hombre, al fin y al cabo, Jesucristo era hijo de Dios, no era hijo del hombre. Pero yo lo he tomado aquí un poco como simbolismo, porque la rebelión que nos cita el Génesis, de una vez creado el hombre, digo hombre, la especie humana, pero en términos bíblicos se dice el hombre. Hoy en día hubieran cambiado la expresión para no caer en el machismo, ¿no? Pero bueno, así lo trata la Biblia. El Génesis expone cómo Dios creó al hombre y luego el hombre, además ahora veremos, lo crea para estar sometido un poco al orden del paraíso y para controlar el paraíso, que se le estaba complicando. Y hay una analogía importante con el proceso, todo el proceso del desarrollo de la inteligencia hasta que el hombre pasa a ser el Homo sapiens inteligente. Es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día en la llamada civilización tecnológica, con las criaturas que está produciendo el hombre, de inteligencia artificial y de otras tecnologías que hacen prever que va a tener un desarrollo tan tremendo que se va a producir el mismo conflicto que tuvo el hombre, el género humano, con Dios cuando fue expulsado del paraíso. El Génesis nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y domine sobre los peces, ganados de la tierra, etc. Tiene toda la pinta que era tan complicado ya el panorama que necesitaba un ser inteligente para que controlara todo el orden. Pero lo instaló en el jardín del Edén al hombre, pero le dijo que no podía pensar, que no podía calentarse la cabeza y que tenía que tener una forma de conciencia pues similar a la que tienen los animales, que es una conciencia pues muy limitada. Y por eso dice, dio al hombre este mandato: de todo el jardín podrás comer, mas no comas del árbol de la ciencia, porque entonces morirás sin remedio. Y más adelante dice el Génesis, Adán y Eva, luego crea a la mujer, dice Adán y Eva, ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, es decir, no eran conscientes, no tenían plena conciencia de su realidad. Y claro, la creación, como era para conservar el paraíso y trabajar, por así decirlo, en el paraíso, pero no pensar ni ser inteligentes, pues le dota de un cerebro bastante con muy poca información, porque el hombre nace, y seguimos naciendo, simplemente con el genoma, que está escrito con ADN, y el genoma pues contiene, es como cuando compras un ordenador,
viene con el sistema operativo puesto. Este es el genoma, el Windows 8 o lo que sea. Y del resto tiene una gran capacidad de memoria para albergar datos y meter programas y desarrollar programas, pero eso lo tiene que fabricar el propio individuo, no viene de fábrica, por así decirlo. El genoma se limita exclusivamente a tener instrucciones de cómo funcionar el organismo, pues toda la mecánica de funcionamiento, igual que el sistema operativo en un ordenador. Pues el genoma dice pues, cómo tiene que circular la sangre, desde mantener la temperatura del cuerpo hasta controlar el metabolismo celular del potasio, por decir algo. Tiene esas instrucciones. Luego tiene otras instrucciones el genoma, que es el cómo reproducirse. Porque claro, si tiene que hacer Dios el esfuerzo de crear uno a uno toda la prole, per omnia in secula seculorum, pues nada, lo crea y le mete instrucciones de cómo reproducirse y ya se desarrolla la especie humana por sí misma. Y el tercer ingrediente que tiene el genoma con el que nacemos puesto cada uno es cómo aprender del entorno social, de nuestra experiencia y del mundo que nos rodea y de nuestros congéneres, el sistema de aprendizaje, que no está nada claro y que es lo que más dificultades hay hoy en día, como luego veremos, para artificializar el sistema. Pero entonces, digamos que el cerebro nace como una página en blanco, ¿no? Y en la que nada hay escrito. Lo curioso es que seguimos exactamente igual. Bueno, el ADN, el genoma está escrito en el lenguaje ADN, que es un lenguaje, es un código digital de 4 letras, que son 4 ácidos nucleicos que componen el ADN, y además es un código secuencial y digital, y de 4 letras. Es bastante sencillo. Lo que pasa es que tenemos cientos de miles de millones de eslabones en esa cadena helicoidal. Entonces, el cerebro, a lo largo de toda la vida, el ser humano lo que tiene que ir rellenando, por así decirlo, el cerebro. Que claro, como Dios creó al hombre para controlar el paraíso, pues le puso una capacidad más grande para rellenar, por así decirlo, el cerebro, pero se lo tiene, todo ese conocimiento de datos y programas, lo tiene que adquirir cada individuo. Y es curioso, y aquí vemos, aquí se parece un poco también a lo que es un ordenador, la analogía del cerebro con el ordenador en cuanto a un poco así por encima, ya la describió pues, von Neumann en los años 50, von Neumann era uno de los santones de la cibernética y de la ciencia de la computación. Pero en definitiva tiene el cerebro lo que tiene un ordenador, un sistema operativo que es el genoma, datos que se van metiendo de ficheros y archivos de lo que capta de las experiencias y del conocimiento del entorno, y programas que son las rutinas de acción que con el tiempo va decantando y aprendiendo en función de la experiencia. Y todo esto pues, en base a los órganos de entrada, que son los sentidos. En un ordenador pues, será el lector de banda magnética, el óptico. Bueno, en el caso del cerebro pues, son los sentidos corporales. Y además, curiosamente, temas como, por ejemplo, hasta el instinto, parece que tenemos la idea de que naces ya con un conocimiento, porque el ADN se transmite de una generación a otra, se transmite el ADN, tal cual. Hay unas ciertas mutaciones que ocurren, pero que no tienen nada que ver con la información, sino que se perfecciona, igual que en
que en un ordenador se perfecciona el sistema operativo y se van haciendo actualizaciones. Hay unas, pero de una generación a otra el ADN pasa tal cual. Es decir, que curiosamente el niño que nace con el cerebro en blanco, exactamente igual que Adán y Eva hicieron cuando los creó Dios. Lo que pasa es que en este núcleo de experiencias el conocimiento no solo viene de las experiencias propias, sino de lo que flota en el entorno. Entonces ahora vemos que, por ejemplo, un niño de 1 año pues te empieza ya a manejar un tablet y sabe tocar la flechita y dónde le tiene que hacer al tigre para que se suba a un árbol y tal. Y esto es porque lo aprende, se lo ve hacer a alguien y lo aprende a toda velocidad. Es más, hay casos, lo contrario es si no tienes experiencia ni tienes vida social o una cultura que te rodea, pues pasa lo contrario, que te quedas con el cerebro en blanco. Hay casos de niños que se han extraviado en una guerra y aparecen en la selva, al cabo de 40 años y dan saltos como los monos y alaridos y son como animales y no han aprendido absolutamente nada de lo que aprende un ser humano en sociedad. También ha habido algún caso de niños perdidos, algún niño que lo ha amamantado una loba o que ha convivido con lobos y esos niños aúllan como un lobo y ladran como un lobo, es decir, que todo lo que entra en el cerebro se aprende en vida, incluso el instinto. Hay un experimento muy interesante sobre la ontogenia del instinto hecho con monos. Una científica, Susan Mineka, me parece que se llama, que ha hecho unos experimentos con monos, precisamente. Coge el mono, tiene un pavor a las serpientes, tiene un miedo cerval a las serpientes. Entonces hizo un experimento a un mono captado de la selva, le mete en una jaula y le pone una serpiente simulada en medio y al otro lado comida. Y el mono pues lleva un tiempo sin comer y el mono empieza a aullar, a vociferar y es incapaz y no pasa por encima de la serpiente, aunque sea simulada, porque tiene un miedo cerval. Sin embargo, curiosamente, repetido el mismo experimento con monos criados en cautividad, el mono criado en cautividad no tiene empacho en pasar a través de la serpiente y comer y tomarse la comida ignorando. Pero luego les hacen convivir y ve el mono criado en cautividad, observa al otro mono cómo tiene un miedo cerval a las serpientes y entonces se contagia inmediatamente y aprende del otro que hay que tener miedo a la serpiente porque ha visto que el otro tiene miedo y que por algo será y tal. Y esto es lo que en esto pasa constantemente en la vida, que gran parte de la información y de las acciones y instintos y emociones que tienes en la vida, pues adquiridos, pues parten de lo que observas a tu alrededor. Una parte importante de estos datos y programas es cómo tiene lugar el aprendizaje. Porque claro, muchos datos de mucha experiencia vivida, pero al final hay que fabricar programas de acción, cómo actuar. La gente que tarda en digerir los datos y tiene poco, los medita demasiado y los mastica, por así decirlo, demasiado, y no lo convierte en programas de acción, pues es gente que empieza a tener problemas psíquicos porque se le acumula y es una de las áreas de dificultades de enfermedades neurológicas. Y es porque de forma inconsciente en nuestro interior está teniendo lugar un proceso en el cual los datos de experiencias pues, te ofrecen conclusiones de cómo actuar en un momento dado.
Y parte de ello ocurre en el sueño. En la etapa nocturna, en la fase en que estamos inconscientes y los sentidos no operan, el sonido, estás en silencio, tampoco estás viendo nada, no, la vista está fuera de servicio los sentidos. Entonces, en esa etapa nocturna hay un proceso de digestión de la información y de las experiencias vividas y se convierten en programas. Por ejemplo, digamos, cuando un niño pequeño va a coger un objeto, no lo coge directamente, está con la atención puesta, con su conciencia exterior, dónde lleva la mano, dónde está el objeto, y va corrigiendo. Y claro, por la noche, este acto de coger un objeto, pues de repente lo repite 100 millones de veces, o las que sean, y de ahí viene la etapa del sueño, que se produce, incluso reproduce hasta como si lo estuviera viendo con los ojos, y de ahí viene la fase de movimiento rápido de los ojos que se tiene por la noche, es que se están reviviendo escenas en diferentes casos y supuestos para completar un poco una nube de puntos, por así decirlo, y sacar conclusiones. Y entonces llega un momento que en ese proceso inconsciente el niño dice, ya sé cómo coger un objeto, y ya ve el objeto y ya esta función la hace inconscientemente, de forma inconsciente. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, el conducir un coche. El que aprende a conducir está agarrotado al volante y ha tenido, pues, experiencias, pues, algunas un poco precarias, de que se sale, que no se sale, que si va deprisa, que si frena, y esto por la noche lo está reciclando en su conciencia de manera inconsciente hasta que aprende a conducir y ya llega un momento que cataloga el programa y lo da por bueno, exactamente como hacemos en el ordenador cuando estamos fabricando programas. Y bueno, no todo el mundo, porque ahora ya en los ordenadores los programas te los bajas de la nube, ¿no? Pero hay alguien que los está haciendo y los está metiendo. Pues claro, el conductor, que este proceso lo homologa demasiado pronto, pues conducirá mal toda su vida, porque ha hecho inconsciente una labor que es imperfecta. En cambio, el buen conductor, pues es el que ha logrado, en ese proceso interno de depuración de su forma de funcionar, pues lo ha afinado demasiado bien y ya pues es un buen conductor, aunque y conduces pues así. Claro, con todo este proceso, cuando el hombre, el Homo sapiens, pues se convirtió en inteligente, adquirió la inteligencia, porque este proceso, como Dios le dotó de un cerebro suficientemente capaz, aunque se lo tiene que fabricar él, pero llega a la inteligencia. Y claro, esto en el Génesis nos lo cuenta, que se lo dice la serpiente a la mujer, no moriréis, al contrario, Dios sabe que se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, bla, bla, bla. Entonces, dice, para conseguir la sabiduría tenéis que comer del árbol de la ciencia. El hombre se hizo inteligente, se dio cuenta ya de que estaba desnudo, es decir, adquirió conciencia y pasa a otra etapa, pasa a ser ya el Homo sapiens inteligente. Nace pues con todos estos programas, intuiciones, sensaciones, emociones, reflejos, sentimientos, todo esto se lo va construyendo en vida. Curiosamente, todavía sigue sucediendo que los hijos, cuando tienes un hijo, el hijo nace con esto en blanco. Esto no se transmite de una generación a otra. Lo único que se transmite es el ADN, que puede tener algunas mejoras, pero son de otra índole y debidas a mutaciones, y es un proceso extraordinariamente lento, que no tiene un gran progreso. Por eso, si hoy cogiéramos a un Homo sapiens de la época del Génesis, de los que estaban
no conocían nada artificial, sino que eran pura naturaleza, y lo traes al día de hoy, desde pequeñito, pues probablemente, vamos, casi seguro, sería una persona normal capaz de convivir en nuestra sociedad, porque el aprendizaje es ontogénico y lo hace a lo largo de sus experiencias de la vida. Claro, aquí nace otra cosa curiosa, es que toda esta aparición del hombre inteligente pues ha ocurrido antes de ayer, como quien dice. Bueno, primero dice al ser humano inteligente ya lo echan del paraíso. Dice Yahvé, he aquí que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor el hombre del bien y del mal. Dice, no sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Y la arroja del jardín del Edén, para que labre la tierra de donde fue tomado. Y curiosamente, dice, echó pues fuera al hombre y apostó al oriente del jardín del Edén querubines, llameantes espadas para guardar el camino del árbol de la vida. Luego veremos que curiosamente, con el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial, pues hay científicos que proponen hacer algo parecido, crear una especie de policía que vigile, que es más o menos lo que describe el Génesis de los querubines con llameantes espadas guardando el camino del Edén. Esto que decía yo, que acabamos de llegar, si comprimimos la historia del universo en un año, el Big Bang se produjo hace 13.800 millones de años. Si esto lo situamos el Big Bang el 1 de enero a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, pues vemos que el Sol no surge hasta el 21 de agosto, la Tierra el 2 de septiembre, tal, el Homo sapiens que crea Dios en el Edén, 6 minutos antes de que termine el año, tan solo 6 minutos, y el Homo sapiens inteligente surge cuando solo quedan 57 segundos para acabar el año. Es decir, aquí también se plantea el que acabamos de llegar, por así decirlo, hay una creación inmensa, extraordinaria, supergigante, cientos de miles de millones de estrellas, galaxias, y estamos en un pequeño rincón del universo y acabamos de llegar hace 57 minutos. Claro, aquí surgen grandes interrogantes de quiénes somos, por qué nos han traído aquí, qué misión tenemos, cuánto vamos a durar. Esto ya es algo para hacer pensar. Claro, a partir ya del hombre inteligente, ya dotado de inteligencia, pues empieza a tallar hachas de piedra, a cazar, a la ganadería, al fuego, cazar animales. Hay pinturas rupestres de aquella época, empieza a tener manifestaciones artificiales, a crear productos artificiales, no como el resto de los animales en la selva o en la sabana, pues no tienen lo más parecido que hay pues son los nidos que construyen las aves, pero en fin, no hay, digamos, la vocación ya del hombre inteligente de construir productos artificiales, ir contra natura, por así decirlo, y artificializar la vida. Y empieza a trabajar el cobre, el hierro, inventa la rueda, la escritura, la ganadería, la agricultura, las edificaciones, la cerámica, los pequeños instrumentos, que parece que no, pero va esto muy deprisa, porque 10.000 años no es demasiado. Empieza a aprovechar la energía, crea las armas de fuego, en fin, la navegación. Aquí ya desarrolla la industria, las comunicaciones, el telégrafo. Esto hace tan solo 300 años, la máquina de vapor, y hasta que se produce ya un cambio cualitativo, que es en el último siglo y medio, nace lo que se llama la civilización tecnológica.
pues desde la energía atómica, el láser, los computadores, la conquista del espacio, el petróleo, la aviación, la electricidad, Internet. Es decir, nace otro panorama totalmente diferente, que aunque parezca mentira, es de la época de nuestros tatarabuelos. Es decir, antes de nuestros tatarabuelos no se había llegado a estos niveles. En 3 generaciones o 4 tenemos toda una civilización tecnológica, pero además una civilización que está creciendo de manera exponencial. De manera muy acelerada. Fijaros en el mismo gráfico que hemos visto antes de la historia del universo comprimida en un año. Resulta que esta civilización tecnológica aparece cuando solo falta un segundo para terminar el año. Es decir, acaba de llegar hace nada. Y claro, hace preguntar, con el desarrollo exponencial que tiene todo esto y que ahora veremos, pues ¿qué puede pasar? Porque un segundo parece nada, pero esto va a toda velocidad. La población mundial, por ejemplo, que crecía lentamente en los siglos pasados, pues en los últimos 150 años o 100 años está creciendo de manera exponencial, vertical. Esa curva que veis ahí, que de repente se dispara hacia arriba. Y estamos a un ritmo que cada 12 años aumenta la población mundial en 1.000 millones de personas. Y bueno, hasta el punto de que probablemente las personas que están hoy vivas, en el mundo, sean en número mayor que todas las que han existido anteriormente. Hay una ley que está súper comprobada desde que se empezaron a fabricar ordenadores, que se llama la ley de Moore, que dice que la potencia de los ordenadores se duplica cada 18 meses. Aquí vemos una recta, pero claro, esa recta en realidad es una curva, porque es una escala logarítmica, es exponencial, el crecimiento es vertical, aunque aquí esté representado con una diagonal. Y esto se ha venido cumpliendo religiosamente y parece que va a seguir así. Y aquí este es un gráfico tomado de un libro de Ray Kurzweil, que luego hablaremos de él, se llama Cómo crear una mente, y aquí te sitúa hacia el año 2020, existirá el ordenador que puede simular totalmente la red neuronal del cerebro humano. Hacia los años 20. Y la misma ley, la misma extrapolación, dice que en el año 2030 un ordenador de $1.000 de precio será 1000 veces más potente que el cerebro humano. Esto pues parece que las cosas van por ahí. Y extrapolando todavía más, si esta ley sigue su curso y se sigue cumpliendo, pues unos años más tarde, la segunda parte del siglo XXI, pues se llegará a un ordenador que de $1.000, el equivalente a ese precio, que tendrá una capacidad superior a todo el resto a toda la humanidad, a todo el conjunto de los seres humanos. Claro, esta escalada exponencial tiene que romper por algún sitio, y es que van a pasar posiblemente nuevos acontecimientos. Hay 3 áreas que se prevé que van a revolucionar
el futuro de la humanidad. La genética, la nanotecnología y la robótica. La genética, pues estamos empezando ya a entender los procesos informáticos que hacen posible la vida y estamos empezando a aprender a reprogramar la biología para curar enfermedades, incrementar el potencial humano y alargar la vida. Hasta tal punto hay científicos en esta materia que ya opinan que, quizá exagerando bastante, que el primer ser humano que pueda vivir 1000 años posiblemente haya nacido ya. Es decir, que va a haber la tecnología suficiente. Claro, al principio estará disponible para los privilegiados y la gente pudiente, pero existe ya la tecnología para reparar las células. No olvidemos que el organismo se está regenerando cada pocos minutos y las células que tenemos ahora no son las mismas que tendremos, salvo las neuronas, que siguen otro ritmo, que vamos a tener mañana. Entonces, en ese proceso hay un margen. Si tienes en el torrente sanguíneo, metes, y ahí viene la segunda tecnología, esta es la nanotecnología, ya se están creando pequeños robots a nivel de moléculas y que penetran dentro de células para combatir el cáncer. Todo esto está en fase experimental, pero ya los científicos opinan que es cuestión de muy pocos años el llegar a todo esto. Y, en teoría, el hombre puede llegar a ser inmortal, lo cual nos hace ver lo que vive ahora una persona, la edad media, la esperanza de vida actual, que a lo mejor es, pues no sé, 80, 70, 80 años, según las zonas del mundo, y pero la esperanza de vida es muy superior a hace un siglo. Hace un siglo era bastante infrecuente que un abuelo conociera a sus nietos, porque se moría antes. Ahora, pues parece que no, pero se ha alargado bastante la vida. Y este tipo de tecnologías parece que lo pueden alargar mucho más. Entonces se produciría la reparación de un contrasentido, que como el hombre que nace con un cerebro muy capacitado va envejeciendo y toda esa experiencia que va cristalizando y transformando en programas, pues llega un momento que se agota y ya no sirve para más, y se muere y ahí se queda todo. Si tuviera una regeneración biológica, ese proceso continuaría y posiblemente el cerebro es capaz bastante de albergar mucho más conocimiento del que es capaz hoy en día. La nanotecnología es otra área de la tecnología que es increíble, porque es el trabajar a la materia y fabricar productos y mecanismos a lo que se llama nanoescala. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Es decir, que estamos hablando del tamaño que tienen los átomos y las moléculas. Trabajar a nivel molecular con productos fabricados. Y esto está ya incluyendo también el reparar neuronas en el cerebro y reprogramar molécula a molécula componentes del organismo. O sea, esto está ya en los laboratorios y es cuestión de 4, 5 años, 6 años, el que haya avances espectaculares. La robótica, que es la otra tecnología que va a revolucionar todo esto, es la creación de robots que se puedan reproducir. Robots inteligentes que se puedan reproducir y tengan apariencia humana y que adquirirán conciencia, porque la conciencia es una cuestión subjetiva. Y si tú ves un ser que parece un humano, aunque te digan que no lo es, y tú lo ves y no lo distingues de un humano, y ves que reacciona con emociones igual que un humano y que tiene el mismo tipo de reacciones, pues para ti lo asimilas a que tiene conciencia, aunque el tipo de conciencia que tenga sea muy diferente o no se parezca en nada a la que tú puedas tener.
porque es un tema subjetivo y nadie podemos decir de los que estamos aquí, explicar de una misma manera algo, incluso un color. Se dice siempre, el verde lo puedes ver de color azul, pero como tú a eso lo has llamado azul, pues no distingues, siempre permanece, siempre son elementos subjetivos. En cuanto a la genética, pues ya se leen, aquí he cogido un ejemplo de la revista Nature, el mayo del año pasado. Producción del ADN sintético está ya en los laboratorios y se está haciendo. Este señor, pues, de California, de un instituto de California, con un equipo, pues consiguió alterar el ADN y fabricó, alterando ADN de un organismo vivo, 2 nucleótidos. Ese código de las 4 letras que tiene el ADN, los 4 ácidos nucleicos, pues fabricó 2 sintéticos, y les llama aquí X e Y. Y claro, y los introdujo en una bacteria, la Escherichia coli, que es la que siempre usan de conejillo de Indias en los laboratorios, y fue capaz de transmitir genéticamente esos nuevos ácidos nucleicos sintéticos, y la bacteria se reprodujo como si tal cosa, a pesar de contener cosas que eran sintéticas. Bueno, pues de estas experiencias hay todos los días, concretamente en los laboratorios, concretamente en esta que he citado, pues es como si ampliáramos esto extrapolado a construir un ser ya más complejo, pues es como si de los 4 ácidos lo sumas a 6, el código genético de 4 letras pasa a tener 6 letras, y esto permite que en vez de manejar 20 aminoácidos, pues puedas tener 172 aminoácidos, con la cual la producción de proteínas se multiplica y es muy diferente y mucho más diversa, que es otra, digamos, estás en el inicio de otra nueva especie. Claro, aquí, si vemos los animales, vamos, toda la fauna y flora y animal que existen en la Tierra, se dividen en 3 especies, 3 ramas. Todos nacemos del mismo tronco, de un antepasado común. Esto está demostrado que todos tenemos, que es el nudo central. Entonces hay las que se llaman arqueas, las bacterias, y luego los eucariotas, que son ya los multicelulares, los seres multicelulares, en la cima de la cual se encuentra el hombre, que es el ser más avanzado. Pues claro, todos estos experimentos de fabricación de ADN sintético y de desarrollo de la nanotecnología, pues viene a señalar que se puede fabricar una especie sintética nueva que en teoría da lugar a que crezca otra rama diferente que no tiene nada que ver con el hombre. Y si el hombre era multicelular, a diferencia de las arqueas y las bacterias, pues esto puede ser una dimensión por el momento totalmente desconocida. Aquí este señor, George MacDonald Church, un profesor de genética de Harvard, que ha sido pionero en biología sintética y que impulsó la puesta en marcha del proyecto Genoma Humano. Pues claro, estamos hablando de que el genoma humano, el ADN, se tiene noticia de él a mitad del siglo XX, y hasta la década de los 90 bien pasada no se ha descifrado el código genético en su totalidad. Es decir, que esto es de hace nada, de antes de ayer. Pues hay un libro interesante que llama Regénesis, que dice que la biología viene a ser un poco el desarrollo de cómo la biología sintética puede reinventar la naturaleza y puede haber una segunda creación del ser humano, que es totalmente con una capacidad muy superior y que incluso puede ser impulsada voluntariamente o involuntariamente por el propio ser humano. Una cosa curiosa de este hombre es que tiene un proyecto, que no tiene nada que ver con esto,
de traer al mundo un neandertal, que ya se tiene, el ADN de un neandertal dice que tiene en su laboratorio ya la tecnología necesaria para hacer nacer a un neandertal de hace 50.000 años. Pues claro, un neandertal probablemente, si le pones en el entorno cultural en el que nos movemos nosotros y con un aprendizaje acelerado desde pequeño, pues es muy probable, estará limitado porque el cerebro es más pequeño. El neandertal es de 1.100 centímetros cúbicos, creo, frente al humano, que es 1.400 y pico, al cromañón. Pero seguro que aprendería a toda velocidad y nos quedaríamos asombrados. También se podía hacer el experimento, claro, aquí rozamos con la ética y con un montón de trabas que restan libertad al tema, ¿no? Afortunadamente, quizás. Puedes coger el ADN de un cromañón, de un Homo sapiens recién salido del paraíso, por así decirlo, y traerlo al día de hoy. Y ese probablemente, con el tamaño de cerebro adecuado, se integraría en nuestra vida social sin mayores problemas. Bueno, en cuanto a la nanotecnología, ahí estamos viendo la escala. Una hormiga que tiene 1 centímetro, un pelo es 1/10 de milímetro. Si vamos corriendo hacia la izquierda, pues ya un glóbulo rojo tiene 4, ya no sé cómo llamarlos, pero se llega con esta escala hasta 1 nanómetro. La escala pues el ADN, ya estamos hablando de nanómetros. Ya se está fabricando instrumentos de ese tamaño. Es decir, más pequeños que los virus, que las células, que los glóbulos rojos. Eso se rojo ya fabricando. Y ahí se manipulan ya los materiales a esa escala. Y claro, y esto no solo, por ejemplo, inyectado en el torrente sanguíneo, pues puede ser una masa de agentes que cuando detectan que un parámetro se ha salido de tolerancias, pues ataca directamente. En fin, los mecanismos ingenieriles que se pueden tener en cualquier fábrica pueden tener lugar a escala nanométrica dentro del cuerpo humano. Y esto es en lo que basan la esperanza de una prolongación sustancial de la vida, que por desgracia me parece que no la vamos a enganchar. Fijaros aquí, en este gráfico, son el número de patentes de nanotecnología que se solicitan en la OCDE, en los países de la OCDE. También está creciendo de manera casi exponencial. Es decir, que ya hay una investigación profunda en esta materia. Y la tercera rama que va a revolucionar la historia es la robótica. Los robots ya se fabrican, se usan para la vida diaria, para cantidad de cosas, muchas más de las que creemos. Ahora veremos algunas. Pero es que en el año, se prevé que para los años, dentro de 20 años, o de 25 años, ya cuando los ordenadores sean mucho más capaces, miles de veces más capaces que el cerebro humano, pues ya habrá una inteligencia no biológica que puede ser muy superior a la humana. Aquí, este robot que pongo aquí de modelo es un proyecto que tienen en Tokio los japoneses, que está en construcción ahora, de construir 100 ejemplares con apariencia humana y que destinados a cuidar enfermos y a los hospitales y a asistir cuidadores. Y decían que tiene una apariencia asombrosamente o inquietantemente humana, decían. Fijaros, los robots parece que no, pero ya existe el coche que anda solo,
En Nevada y en California ya te puedes comprar un coche autónomo que le programas a dónde quieres ir, le dices a dónde quieres ir y te lleva sin ningún problema. Y conoce, no solo porque lleve sus GPS y sus historias, ¿no? Es que detecta a todo ser que se mueva o a todo objeto que se mueva alrededor suyo, lee los discos y las señales de tráfico y toma las decisiones y mantiene. Eso existe ya. Lo hizo Google en cooperación con la NASA y ya es oficial. Pues claro, hay una distancia importante entre un prototipo que está en laboratorio o que un señor de la calle puede ir a una tienda y comprárselo y utilizarlo. Pues eso ya sucede en Nevada y en California. Aquí, bueno, hay las mulas de carga que usan en el ejército, los aviones. El avión este, que no me acuerdo cómo se llama, es de la Lockheed, me parece, este es totalmente autónomo, funciona por sí solo, hace misiones, tiene criterios inteligentes para tomar decisiones sobre la marcha y tal, es casi invencible. Y tiene, bueno, drones y aparatos para... claro, es impresionante que ahora mismo tengamos una nave en Marte que está examinando los materiales que encuentra por ahí, ¿no? Es realmente impresionante. Y hay hasta pequeños robots que vemos ahí abajo de un tamaño minúsculo, que pueden tener elementos de grabación y de detección, de espionaje, por así decirlo. Eso ya existe. Claro, aquí se abre un tema, esa idea de que acabamos de llegar, la civilización tecnológica, hace un segundo, antes de que acabe el año de la humanidad, de la eternidad, claro, hace ver que cómo nuestra biología tan pobre no tiene sentido que desaparezcamos de la Tierra y no tengamos contacto con el mundo sideral, ¿no? Galaxias y otros planetas. Y sin embargo aquí, claro, la creación de seres artificiales, estos se pueden reproducir de manera indefinida y transmitir uno a otro y pueden tener una continuidad que el hombre biológico, con su naturaleza biológica, pues no tiene. Hay un proyecto, el replicar cómo funciona un cerebro en un ordenador, cómo reproducir, digamos, el funcionamiento del cerebro en un ordenador. Hay varios proyectos en el mundo. El primero, o uno de los primeros, lo lanzó IBM con en la Escuela Politécnica de Lausana, y bueno, ha tenido alguna, pero voy a pasar, bueno, estos proyectan hacia el año 2023 completar la simulación del cerebro humano, y el mismo director de proyecto está ahora encargado del Human Brain Project, que es un proyecto estrella de la Unión Europea, uno de los dos flagship programs que lanzaron hace un año y pico. Uno es el material, el grafeno, y otro es el Human Brain Project. Que ni más ni menos participan, está dotado con 1.300 millones de euros, o sea que la cosa va en serio, y la idea es construir un cerebro artificial que replique al cerebro humano. Ahí abajo he puesto el enlace. Ahí, ahí viene el informe del primer año de funcionamiento. Bueno, total, estas tecnologías pues tienen, voy a acelerar un poco, tienen una serie de ventajas, pues lo que habíamos, implantes artificiales, transformación, en fin, no voy a detenerme, de todas las grandes consecuciones, desarrollos mucho más profundos, se esperan, nanobots son los robots a escala nanométrica, que complementen a las neuronas para aumentar la capacidad de los sentidos y potenciar el sistema nervioso.
aumento exponencial de la inteligencia la inteligencia artificial, el momento en que se pueda reproducir en un ordenador el cerebro humano, pues plantea el desdoblamiento de la identidad. Si tienes un cerebro humano que funciona en un ordenador, hasta qué punto puede tener conciencia propia, y si vive una vida paralela, hay un problema, es otra identidad. Ciertamente no es la misma entidad original. Ahora, estas tres tecnologías tienen graves riesgos. La primera, la biología sintética, es que puede acabar desembocando en una nueva especie diferente y superior al ser humano, a la especie humana. La segunda, la nanotecnología, tiene el problema de que para ser útil los nanobots tienen que ser autorreplicables, multiplicarse por sí mismos, porque claro, si lo inyectas en el torrente sanguíneo, con uno no haces nada, tiene que tener el mismo tipo de multiplicación que tienen las propias células. Y entonces ocurre que un nanobot que sea producido por error y que sea patológico, digamos como el virus del ébola, por decirlo una analogía, pues puede ser letal y causar estragos, e incluso potencialmente hasta destruir la biomasa de la Tierra. Y luego la inteligencia artificial o la robótica, pues los robots inteligentes parece que van a ser una realidad dentro de 15, 20 años. Ya estamos a pocos años, según pronostican, de que se pase el test de Turing, que es el momento en el que un ordenador, sus reacciones, no puedas distinguirlas de las de un humano. Claro, ¿qué ocurre en todo este desarrollo de la especie humana? Pues estamos en una etapa, viene ahora un poshumanismo, la civilización tecnológica, crecimiento exponencial, está desembocando en terrenos desconocidos, puede llevarnos, y hay una gran preocupación en el mundo de la ciencia de qué ocurrirá a partir de ahora. Hay científicos, por ejemplo, McKibben, este es un santón de la lucha contra el calentamiento global. Habla en general, pero se basa en el calentamiento global y los problemas que plantea. Dice que es que se acerca el fin de la naturaleza y ha escrito un libro en este sentido. Este es muy conocido en Estados Unidos. Dice que ya tenemos suficiente tecnología y que no habría que progresar ya más. Habría que renunciar al progreso a partir de ahora. Este otro, Chris Phoenix, que se graduó en Stanford, creador de un centro de nanotecnología y que lleva 15 años dedicado a la nanotecnología avanzada, pues claro, ve el peligro de que la fabricación de moléculas es una arma extraordinariamente potente, pero muy pocas personas saben lo que significa. Y este viene a preconizar que haya un sistema organizado que garantice que se restrinja el uso inseguro de los nanobots, de esos agentes de tamaños nanométricos. Este Ralph Merkle es un miembro de la Singularity University, que ya hablamos otro día de ello, también de Stanford y de Berkeley. Este propone lo que llaman Broadcast Architecture, un sistema de inmunidad en el que los nanobots no puedan ser replicables, pero para replicarse, que es una necesidad, obtengan su código de un servidor central que controla las licencias, por así decirlo, y prohibiría, y luego también que si un nanobot puede reproducirse por cualquier causa, pues que ataque también a esta posibilidad. Esto es improbable en el mundo biológico, pero
Pero claro, en este mundo, pues en teoría puede ser controlable el que haya un servidor central que conecte, pero en fin, no parece. Este otro, pues opina que ha escrito también tratados sobre nanotecnología. Este es el que plantea el sistema Inmuni, pero ya más sofisticado. En vez de un servidor central que cojas el código de replicación, dice que los códigos, que los nanobots puedan replicarse, pero que haya un sistema inmune que ese no se puede duplicar, que inspeccione y controle a los otros robots que tengan un desarrollo indeseable. Es algo así como inventar la policía, que es lo que habíamos visto en el Génesis, como pone al expulsar del paraíso, pone unos ángeles con espadas llameantes, querubines, para impedir que el hombre beba del árbol, acceda al árbol de la vida. Esto viene a ser un poco la misma idea. Ray Kurzweil, que es un ingeniero, director de diseño de Google y una personalidad en el mundo de la inteligencia artificial. Ray Kurzweil es el inventor, y si tenéis el teléfono, el iPhone, el programa Siri, que le preguntas, claro, si tú le dices hace 50 años que ibas a coger primero que ibas a tener un teléfono así, y que ibas a decir, oye Siri, dime un restaurante en la Gran Vía que esté a la altura de Callao, y te conteste inmediatamente, pues claro, te quedarías asombrado. Ray Kurzweil citó una de sus creaciones. Por cierto, ha escrito 2 libros, bueno, muchos libros, pero uno sumamente interesante, o estos dos, La singularidad está cerca, ahí está en inglés, pero está traducido al español también, y Cómo crear una mente, que son súper interesantes. Él dice que esa protección hay que arbitrarla, que no es imposible y que debe tener la máxima prioridad en la sociedad del siglo XXI. Bill Joy, que es un cofundador de Sun Microsystems, que es una de las empresas líderes en la informática de hoy en día, publicó un libro muy interesante, Del futuro no nos necesita, y habla de que no hay más remedio que limitar el desarrollo de estas tecnologías que son realmente peligrosas. Porque dice que si las máquinas inteligentes van a hacer todo mejor que los seres humanos, pues que el camino está claro. Este otro sujeto, Theodor Kaczynski, famoso por otro nombre, que fue un niño prodigio, entró a la Universidad de Harvard con 16 años, coeficiente intelectual 167, era profesor en Berkeley, súper aventajado, y de repente, a los 26 años, dimitió y desapareció de la escena. Y al cabo de 20 años reaparece, conocido como Unabomber. No sé si habéis oído hablar, habréis visto en la prensa, un loco que mandaba cartas bomba a determinadas personas, se le fue la olla y se dedicó al terrorismo así. Y ahora no sé, supongo que estará en el corredor de la muerte, estará por ahí, no sé dónde anda, pero en el año 95 hizo un manifiesto muy importante que mandó al Washington Post y al New York Times, titulado La sociedad industrial y su futuro. Aquí reproduzco un trocito del punto 173 y ahí cita el tema, ya en el año 95, que las máquinas poseerán el control efectivo, que si las máquinas lo van a hacer todo mejor que el hombre, pues que evidentemente vamos a delegar cada vez más y que al final el hombre se le va a ir de control y va a caer todo en el control de las máquinas. Este otro, Elon Musk, voy abreviando, dice que con la inteligencia artificial, este es el fundador de PayPal, SpaceX,
Tesla, otro santón del tema, dice que con la inteligencia artificial estamos convocando al demonio y dice que tiene que haber una regulación a nivel nacional o internacional y dice que el riesgo es peligrosamente, que el ritmo de avance es increíblemente rápido y que el riesgo de que algo terrible suceda está en el plazo de 5 a 10 años. Stephen Hawking también, el año pasado, de sobra conocido, este hombre, dijo en el mes de mayo, en una aparición suya en televisión y otra en un periódico, dice que el desarrollo de la inteligencia artificial podría ser el mayor logro humano, pero por desgracia también podría ser el último, si no aprendemos a evitar los riesgos. Y después, en diciembre, dijo que la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Dice que los esfuerzos por crear máquinas inteligentes son una amenaza para la humanidad. Dijo que el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. Dice, los humanos, cita, dice, son seres limitados por su lenta evolución biológica y no podrán competir con las máquinas y serán superados. Entonces, ¿qué medidas de defensa tiene? Porque vemos que está como gran preocupación de los científicos a dónde nos conduce todos estos avances. ¿Y qué medidas de defensa se pueden arbitrar? Claro, renunciar al progreso no es una opción válida porque tiene aportaciones muy importantes para el bienestar de la raza humana. Las actuaciones preventivas pues también se pueden arbitrar, pero no dan la total seguridad. Se puede monitorizar la existencia de patógenos desconocidos, algo similar como a nivel de los virus se está haciendo ahora con el ébola. Normas de seguridad, potenciar la labor de las agencias de inteligencia, inversiones en antivirales, etc. Y otras medidas de defensa, pues puede ser un sistema inmune, como proponen algunos científicos, que tenga los guardianes del sistema inmune, un sistema que prevenga la fabricación de patógenos, que haya guardianes del sistema, es decir, robots inteligentes para guardar el árbol de la vida, como los querubines con llama humeante, con espadas que ponía Dios para que el ser humano no bebiera del árbol de la vida. Dice, claro, los robots guardianes tendrán prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero llegará un momento en que los robots del sistema inmune también se reproduzcan y habrá que arbitrarse un órgano central donde recibieran instrucciones para evitar que lo hagan con su propio código, pero la suerte está echada. La especie humana procurará que la futura inteligencia no biológica incorpore los valores de libertad, tolerancia, respeto, conocimiento, a la diversidad que tenemos en la sociedad actual. La inteligencia no biológica se integrará con la inteligencia biológica, compartirá los valores, pero no bastará para neutralizar los robots patógenos o malintencionados. Una inteligencia superior siempre encontrará la forma de eludir las medidas que disponga otra inteligencia inferior. Y quizá llegue un momento en que predominará la inteligencia no biológica. Entraremos en una nueva etapa dominada por el Hijo del Hombre hasta la eternidad. Y aquí viene una profecía de Daniel, que he sacado como ejemplo así un poco simbólico de la Biblia. Dice, continúe observando la visión nocturna. Son unas profecías que hace a raíz de una visión nocturna, que son varias, y entre ellas dice, de pronto vi con las nubes del cielo que venía como un hijo del hombre, avanzó hacia el anciano de días cuya presencia fue llevado. A él le dieron dominio, gloria y imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es un reino que no perecerá. Gracias.